Llevé 8 años con mi novia solo de nombre, sin siquiera permitirme tocarle la mano. Pensé que solo tenía problemas con la intimidad y seguí dedicándome a ella de todo corazón. Hasta que, mientras trabajaba como NPC en una casa embrujada, la vi aferrada a su amor platónico contra la pared, besándolo apasionadamente. Julian, mi madre valora el destino próspero para esposas, de Ethan Clarke. Si no nos deja casarnos, entonces guardaré mi primera vez, y todas las demás, para ti. Tan pronto como nazca nuestro hijo y obtenga los derechos de sucesión de la familia Lancaster, me divorciaré de ese inútil. Victoria Lancaster lo dijo con los dientes apretados de rabia. Pero luego de que interviniera para proteger a una socialité de Nueva York, se arrepintió. 01. Pero cada vez que pienso en Ethan Clarke pudiendo casarse abiertamente con la hermana Victoria, me enloquezco de celos. Tú, Victoria extendió el dedo y tocó la punta de la nariz de Julian. Ya fui contigo a París para ese simbólico ritual, firmé el contrato de 100 años, ¿y todavía no estás satisfecho? Aunque sus palabras sonaban a reproche, cualquiera podía notar el tono de indulgencia en su voz. Yo me quedé parado no muy lejos, con la pobre peluca mezclando su olor con el del maquillaje grasoso en mis mejillas, sintiendo que me asfixiaba. Cuando Ethan Clarke me pida matrimonio, le diré que he superado mi trastorno. Luego añadiré somníferos a nuestra cena romántica con velas, así me aseguro de evitar cualquier intimidad excesiva con él. Así que nuestra pequeña celosa está satisfecha ahora. Al ver que Julián adoptaba una pose afectada y no respondía, Victoria sonrió mientras bajaba un poco más su mano. Si no hablas, entonces le preguntaré al pequeño Julián, dijo Victoria mientras Julián resopló suavemente, protegiendo la cabeza de ella y girando para empinarla contra la pared. Pero yo me quedé paralizado en el sitio. Las palabras de Victoria eran como un punzón de hielo que se clavaba una y otra vez en mi corazón. Tenía frío y dolor. Aunque llevaba 8 años con Victoria, por mucho que fingiera, yo siempre lo sabía. Su predilección por Julian nunca disminuyó ni un ápice. 8 años atrás, para evitar que Julian fuera expulsado de la familia Lancaster, se resignó a estar conmigo. 6 años atrás, abandonó una conferencia de prensa y viajó al extranjero sin pensarlo 2 veces, solo porque Julian mencionó que quería comer un bistec. Hace 3 años, casi me cuesta la vida a manos de unos secuestradores porque ella prefirió acompañar a Julián, que le temía a los truenos. Ahora, para evitar que Julián sufra, me engañó con un falso matrimonio e incluso intentó drogarme para asegurarse de que mantuviera este cuerno de cornudo sobre mi cabeza. La respeté, la cuidé y le di todo mi amor incondicional. Creí que algún día lograría derretir su corazón. Y mira cómo terminó todo. Por un momento, quise acercarme a preguntarle a Victoria, ¿acaso no tenía corazón? Pero al ver a esa pareja que parecía leña seca ante el fuego a lo lejos, de repente todo me pareció ridículo. Aflojé los puños apretados y me dirigí a la sala de vigilancia. La familia Lancaster valoraba mi suerte para hacer prosperar a mi esposa, por eso me patrocinó durante décadas. Pero apenas terminé la universidad, me enviaron junto a Victoria para ayudarla a gestionar su empresa y cuidar de su vida cotidiana. Todos estos años, ya he pagado con creces la deuda de gratitud que tenía con la familia Lancaster. Quiero escapar, pero las palabras de ruptura no pueden salir de mi boca. Justo después de guardar ese contenido de vigilancia, de repente escuché un grito agudo afuera de la puerta. Julian, un hombre grande, en ese momento se escondía temblando en los brazos de Victoria. Hermana Victoria, tengo miedo. Al ver su actitud afectada, casi vomité la comida de ayer. Pero justo a Victoria le encantaba ese comportamiento. Sin decir nada, se acercó y me dio 2 bofetadas. ¿No te dije que mi amado tiene miedo a los fantasmas? Hoy he reservado el lugar entero, los NPCs están de vacaciones, ¿por qué estás aquí? Nadie me lo había dicho antes. Miré a Julián, que lucía complacido, y de pronto lo entendí todo. Hermana Victoria, he oído que muchas personas harían cualquier cosa por lograr el éxito de la noche a la mañana, intentando llamar la atención de los ricos. No estarás pensando que él quiere. Julián seguía hablando mientras las lágrimas caían sin cesar. Victoria no iba a permitir que Julián sufriera tal humillación. Me lanzó una mirada de desprecio y apretó con más fuerza la cintura de Julián. En ese caso, haré que le den 99 bofetadas como celebración por nosotros. Escuché las palabras de Victoria y abrí los ojos de par en par. Victoria, pero ni siquiera pude terminar de gritar su nombre cuando los guardaespaldas escondidos en las sombras emergieron bruscamente y me golpearon con una bofetada que me dejó mareado y viendo estrellas. Paz, paz, los golpes resonaban uno tras otro, hasta que la sangre brotó de mis labios y estuve a punto de perder el conocimiento. Los guardaespaldas finalmente se detuvieron. Aunque la capucha se cayó, en mi rostro solo quedaban grandes manchas de pintura deshecha. Pero Victoria aún no me reconoció. Me miró desde arriba con desdén y repulsión en sus ojos. Las personas deben conocer su lugar y no ambicionar clases que no les pertenecen. Hoy solo es una lección para ti. Si vuelves a albergar esas ilusiones descabelladas, no tendrás tanta suerte la próxima vez. Victoria terminó de hablar, levantó su tacón que había estado pisándome y de repente me dio una patada. Mientras observaba a Victoria alejarse del brazo de su acompañante, de pronto solté una carcajada y escupí un chorro de sangre desde mi garganta. Victoria, quizás el sueño más absurdo que alguna vez tuve, fue que algún día lograría que tú también me amaras. Victoria ordenó que destruyeran todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa embrujada de ese día.
pero ella no sabía que ya había hecho una copia de seguridad de todos los vídeos. Me senté en el sofá, viendo una y otra vez, como si me estuviera autolesionando, a los dos en la pantalla entrelazando sus suspiros y labios, hasta que al final, toqué mi pecho. Resulta que ese corazón que latía con fuerza, ya se había vuelto completamente insensible. Antes de apagar el teléfono, marqué una llamada a Nueva York. Señorita Prescott, he aceptado ayudarla a evitar esa calamidad yendo a Nueva York. Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio sorprendido, seguido rápidamente por la voz exultante de la joven. Perfecto, enviaré a alguien a recogerte en Los Ángeles de inmediato, y también transferiré de una vez los $10 millones de adelanto a tu cuenta. Me quedé un instante desconcertado. Señorita Prescott, le agradecería que enviara un avión privado. Prefiero no divulgar mis movimientos. Si quería cortar por lo sano, no tenía por qué dejar que personas ajenas supieran de mi paradero. Pero antes de que colgara el teléfono, la voz de Victoria resonó en el vestíbulo. ¿Qué eso de no querer revelar tu itinerario? ¿A dónde vas? Sophie Prescott, la pequeña princesa de la familia Prescott de Nueva York, recibió de una médium la predicción de que enfrentaría un destino adverso. Solo encontrando a alguien cuyo mapa estelar fuera perfectamente complementario al suyo podría evitar esta tragedia. Y precisamente yo soy la persona que cumple con los requisitos. Pero no le dije nada a Victoria, solo comenté que iría a inspeccionar discretamente la sucursal. Victoria no tuvo tiempo de reflexionar más, pues se sobresaltó al ver mi rostro horriblemente hinchado. Ethan Clark, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te peleaste con alguien? Victoria se sentó a mi lado y retiró bruscamente la mano, como si quisiera tocarme pero temiera lastimarme. La preocupación en sus ojos no era fingida, pero no sabía si realmente se preocupaba por mí o era debido a este rostro tan parecido al de Julián. Cuando me enviaron por primera vez a cuidar de Victoria, simplemente pensé que era el yerno elegido por la señora Lancaster. Pero cuando Victoria me vio, había demasiadas emociones en sus ojos que no lograba comprender. Más tarde, nos enamoramos como una pareja normal. Justo cuando más amaba a Victoria, una llamada de un número desconocido destrozó todos mis sueños. Julian, el hijo adoptivo de los Lancaster, ese hermano sin ningún lazo de sangre con Victoria, me dijo que él era el verdadero amor de Victoria. Incluso el trastorno de relación íntima de Victoria era una excusa inventada para guardarse pura para Julián. Aquel día, entré como loco en el despacho de Victoria. Era un lugar al que había prohibido estrictamente la entrada a cualquiera, y allí guardaba todo tipo de fotos de Julián. Resulta que desde el principio, yo solo era un sustituto que Victoria tenía a su lado. Y ese día, finalmente comprendí la mirada de Victoria cuando nos conocimos. Ethan, te duele tanto la cara que no puedes hablar, dijo Victoria, acercándose para examinar las heridas en mi rostro. Traía consigo el olor de un reciente encuentro íntimo, tan repugnante que me revolvió el estómago, apartándome con el ceño fruncido para evitar su contacto. Victoria pensó que estaba enojado porque había regresado tarde y apoyó sus manos a ambos lados de mi cuerpo. Me atrapó entre sus brazos. Ethan, tengo una buena noticia que contarte. La distancia se hacía cada vez menor. Finalmente, cuando los labios rojos de Victoria estuvieron a punto de rozar los míos, no pude contener las arcadas. La herida en la comisura de mis labios se desgarró de nuevo, sangrando sin cesar. Victoria, alarmada, corrió al dormitorio a buscar el botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar mi herida cuidadosamente con hisopos empapados en desinfectante. Ella se sentía apenada y culpable. Si llego a descubrir quién se atrevió a tratarte así, le haré pagar caro. Escuché sus palabras y no pude evitar soltar una risa burlona en mi interior. Aunque esa persona fuera Julián, también me apoyarías así. Ethan Clarke, te lo he dicho 1000 veces, Julián solo es mi hermano menor. Una respuesta impaciente, sin la menor vacilación. Todas las mentiras siempre eran tan frágiles ante Julián. No dije más, me levanté con intención de subir las escaleras. Victoria hizo ademán de cogerme del brazo, pero un llamado telefónico interrumpió su movimiento. En el instante en que contestó, vi como en la pantalla titilaban las palabras mi amor. No supe qué le dijeron al otro lado de la línea, pero la expresión de Victoria se tornó ansiosa al instante. Tras decir varias veces sí, me agarró del brazo y salimos corriendo. Ethan Clark, mi mamá se enteró del regreso de Julian y ahora lo hizo llevar atado a la casa familiar. Ven ahora mismo conmigo a la casa familiar para tranquilizar a mi madre, o temo que le apliquen el castigo familiar a Julian y no podrá soportarlo. Después de varios intentos fallidos por arrastrarme, finalmente apareció un atisbo de ira en el rostro de Victoria. No estarás celoso todavía, te lo he dicho muchas veces, llegué tarde hoy porque estaba trabajando horas extras y no tiene nada que ver con Julian. Los reproches cayeron sobre mí como siempre, como un torrente incesante que me golpeaba sin piedad. No importaba cuán amable fuera Victoria conmigo en el día a día, cuando se trataba de Julian, todos los demás quedábamos en segundo plano. Solté una risotada fría y aparté bruscamente su mano. Si normalmente te apresuras a volar al extranjero cada vez que a Julian se le cae un cabello, ¿cómo es posible que no supieras algo tan importante como su regreso al país? Desde que supe que Victoria amaba a otra persona, acepté mi lugar y contuve mis sentimientos. Todos estos años, yo no dije nada y Victoria siguió pensando que no lo sabía. En ese momento, una expresión de culpa cruzó sus ojos,
pero pronto recuperó su actitud desafiante. Julian no tiene padres desde pequeño, siempre ha vivido bajo el techo de otros. Lo veo como a un hermano menor, ¿qué hay de malo en cuidarlo un poco más? Al oír esto, no pude evitar sentir risa. Ella, Victoria, parecía olvidar que yo provenía del mismo origen que ella, pero justo cuando iba a hablar, de repente vi el envoltorio de un condón que se asomaba a medio caer de su bolsillo. En un instante, perdí todo interés en seguir discutiendo con ella. Al verme callada, Victoria dijo con impaciencia, como mucho, cuando regrese esta vez aceptaré tu propuesta de matrimonio y nos casaremos este año. ¿Así te conformas? Una idea brillante que mata 2 pájaros de un tiro. Dejé de mirar a Victoria, y empujándola, salí por la puerta. Victoria rugió detrás de mí, preguntándome qué iba a hacer. Solté una risa fría y, sin detener el paso, respondí, ¿no ibas a buscar a tu preciado hermanito? ¿Qué pasa? Ahora no tienes prisa. Perfecto. Hay algunas cosas que necesito devolver personalmente a la señora Lancaster. Apenas abrí la puerta del asiento del copiloto, Victoria me lanzó su teléfono al regazo. Antes de que pudiera preguntar, ella ya había hablado. Yo manejo, tú sigue la ubicación de Julian. Bajé la mirada y vi la pantalla del teléfono de Victoria. Era la app de rastreo para parejas que le había suplicado usar durante tanto tiempo y que ella siempre se negó a instalarme conmigo. Ahí estaba la ubicación. Después de que me secuestraron, ella y Julián empezaron a verse apresuradamente. No malinterpretes, Julián está solo en el extranjero. Sin dejar que Victoria terminara de hablar, la interrumpí, pronto lo llevarán de vuelta a la mansión Lancaster, mejor apúrate y maneja. Apenas detuve el auto de los Lancaster, Victoria bajó apresuradamente. Aquellos hombres, al reconocerla, no se atrevieron a actuar y solo pudieron observar cómo Victoria se llevaba a la persona del coche. Pero antes de que pudieran subir al vehículo, un camión fuera de control se estrelló contra ellos. Quizá por la gratitud que le debía a la familia Lancaster, o tal vez porque llevaba tantos años protegiendo a Victoria por costumbre. Agarré a Victoria e intenté arrastrarla hacia una zona segura. Nadie imaginó que ella repentinamente soltó su mano y se abalanzó hacia Julián con furia. Al siguiente segundo, alguien me empujó violentamente. Inmediatamente después, un dolor agudo y la mirada de satisfacción de Julián se convirtieron en la última escena que vi antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, no vi a Victoria, solo a la señora Lancaster velando a mi lado. Al verme consciente, la señora Lancaster llamó apresuradamente al médico. La puerta de la habitación del hospital se abría y cerraba constantemente, mientras los murmullos y comentarios admirativos del exterior no dejaban de llegar a sus oídos. Dios mío, aquella pareja del 8º piso es tan amorosa. La esposa de ese hombre es increíblemente buena con él. ¿Y quién dice lo contrario? Con solo un pequeño rasguño, la señorita Lancaster dejó de lado incluso su empresa para alimentarlo y cuidarlo personalmente todos los días en el hospital. ¡Qué suerte tiene! ¿Cómo es que yo no encuentro una esposa tan maravillosa? Mantengo mi semblante impasible, pero la señora Lancaster no puede contenerse más. Sale corriendo por la puerta, perdiendo toda su habitual elegancia, y les espeta a los de afuera con rudeza. El hombre del 8º piso no es más que un tercero en discordia. ¿Qué? ¿Acaso todos ustedes quieren ser el tercero en discordia de alguien? Basta, señora. Después de todo, si vamos a hablar con franqueza, probablemente yo sea ahora el verdadero tercero en discordia. La señora Lancaster, al oír esto, se sentó apresuradamente de nuevo junto a mi cama de hospital. Ethan, Victoria sí te tiene en su corazón, solo que ahora mismo está ofuscada. Tras 8 años de convivencia, incluso siendo solo actuación, sabía que me había abierto paso en el corazón de Victoria. Pero comparado con Julian, no soy nada. Además, no quiero estar con alguien cuyo corazón aún no está libre por completo. Antes de que pudiera decir algo, Victoria llamó por teléfono. Ethan Clarke, si ya estás despierto, ven ahora mismo a disculparte con Julian, o te juro que terminamos. El teléfono estaba en altavoz. La señora Lancaster respiraba furiosa, lista para regañarla. Pero Victoria no dio ni un respiro. Apenas terminó de hablar, colgó de inmediato. Estoy acostumbrado a escenas como esta, así que directamente saqué la tarjeta bancaria que ya tenía preparada y la puse en la mano de Lady Lancaster. Señora, como puede ver, el corazón de Victoria no está conmigo. En esta tarjeta están todos mis ahorros de estos años, más mi contribución al grupo Lancaster durante estos 8 años. Debería ser suficiente para saldar mi deuda con la familia Lancaster. Lady Lancaster me devolvió la tarjeta como si fuera una patata caliente. Victoria, ahora mismo haré que Victoria baje a pedirte perdón. Dicho esto, corrió hacia el 8º piso sin volver la vista atrás. Solté un largo suspiro, alcé el teléfono de mi mesilla y volví a marcar el número de Nueva York. Hola, señorita Prescott, si es posible, me gustaría ir a Nueva York ahora mismo. Coloqué la tarjeta en un lugar visible. También envié un correo electrónico programado a la señora Lancaster con todos los actos de Julian y Victoria durante estos años. Ellos me han fastidiado durante 8 años, ¿cómo podría permitirles vivir cómoda y satisfechamente? Cuando terminé todo, la señora Lancaster aún no había llegado. Pero vinieron los Prescott. Unos guardaespaldas me ayudaron a subir a la silla de ruedas. En el momento de salir, miré hacia atrás a la habitación del hospital. ¿Seguro que no quiere recoger algunas cosas, señor Clark? Negué con la cabeza. Ya que había decidido cortar,
mejor hacerlo de manera definitiva. Las personas y cosas que no valen la pena, junto con todas esas mentiras, deberían quedarse en el pasado. En la habitación del 8º piso, Victoria estaba siendo criticada severamente por su madre. Finalmente, no pudo soportarlo más y se levantó bruscamente de la silla. «Mamá, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Fue Ethan Clarke quien empujó a Julian. Si no hubiera sido porque llegué justo a tiempo para sujetar a Julian, probablemente él». Victoria no terminó la frase. En cambio, arrancó violentamente la manta que cubría las piernas de Julian, exponiendo los moretones ante su madre. La señora Lancaster miró los hematomas casi curados en las piernas de Julian y soltó una risa burlona. «Victoria, Ethan Clarke es tu novio. ¿Sabes que estuvo en coma en el hospital durante 3 días enteros, con todos los huesos de las piernas aplastados? Y tú estás aquí, cuidando a alguien que ni siquiera tiene heridas». ¿Qué? Victoria frunció el ceño al oír eso. ¿Tan grave es su herida? ¿Por qué nadie me lo dijo? Decir que no estaba preocupada en absoluto sería mentira. Todos estos años, ya sea en la empresa o atendiendo sus necesidades diarias, Ethan Clarke siempre se había esforzado al máximo. Solo que a veces quizá lo consentía demasiado, criticando constantemente su relación con Julián en el día a día. Incluso esta vez se atrevió a intentar matar a Julián. Por eso había dejado de lado a Ethan Clarke durante unos días, para que aprendiera la lección. La señora Lancaster vio la expresión de Victoria y de inmediato supo en qué estaba pensando. Pero antes de que pudiera hablar, Julián, que estaba en la cama, emitió un gemido. «Hermana Victoria, estoy seguro de que Ethan no me empujó a propósito. Ve a verlo, yo estaré bien». Victoria, al ver a Julián tan débil, se apresuró a sentarse de nuevo para ayudarle a recuperar el aliento. «Mamá, Ethan Clarke es tan calculador que seguro fingió esa escena patética delante de ti para evadir responsabilidades. Apuesto a que incluso los médicos del hospital están comprados por él». La señora Lancaster lo tenía muy claro. Ethan Clarke podría ser implacable en los negocios, pero en realidad ni siquiera era capaz de matar un pollo. ¿Cómo iba a ser capaz de tender trampas a los demás? Al ver la actitud desesperada de su hija, supo que decir más sería inútil. Que alguien lleve a la señorita a la habitación del señor Clarke en el 6º piso. Solo al ver con sus propios ojos el estado de Ethan, seguramente su tonta hija finalmente creería. Nadie vio a Julián en la cama del hospital, con los dientes apretados mientras el odio le distorsionaba el rostro. «Ethan Clarke, maldito bastardo, no voy a permitir que te salgas con la tuya». Pero cuando los dos llegaron, solo encontraron una habitación de hospital vacía, sin rastro de Ethan Clarke. Victoria se soltó de los guardaespaldas y soltó una carcajada llena de regodeo. «Ya dije que estaba fingiendo, quizás ahora mismo está en algún lugar divirtiéndose». No había terminado de hablar cuando algo golpeó su rostro. Instintivamente intentó atraparlo. «¿Estás loco?». El grito de Victoria se cortó abruptamente al ver lo que tenía en sus manos. Era una tarjeta bancaria que reconocía al instante, pertenecía a Ethan Clarke. Era su única tarjeta bancaria. Desde que la familia Lancaster comenzó a apoyar económicamente a Ethan Clarke, él había estado usando esta tarjeta. Dijo que poder estudiar y lograr lo que había conseguido se debía en gran parte al apoyo de la familia Lancaster. Por eso, su dinero era totalmente transparente para ella y su madre. ¿Y qué hay de Ethan Clarke? ¿En qué estaba gastando él? Por la mente de Victoria pasaron demasiadas imágenes. Parecía que hoy, Ethan Clarke no dejaba de meterse con ella por todos lados. Incluso si era por el regreso de Julian de su viaje, por su tono de voz, probablemente ya sabía sobre la relación entre ella y Julian. ¿Por qué aguantó tantos años y justo hoy no pudo más? Y también esas heridas nuevas que aparecieron repentinamente en su rostro. Al pensar en esto, el corazón de Victoria dio un vuelco desordenado durante 2 segundos. Parecía que siempre había algo que se le escapaba. Sacó su teléfono y rápidamente envió un mensaje a Ethan Clarke. «Julian ha desarrollado una depresión muy grave en el extranjero, por eso voy a acompañarlo con frecuencia. Y si no lo hubieras empujado hoy, ¿cómo habría podido asustarse hasta sufrir un ataque de depresión? Escuché de mamá que también quedaste bastante lastimado, así que esta vez no te reprocharé nada. Vuelve, arrodíllate y pídele disculpas a Julian, y este asunto quedará zanjado. La boda que te prometí antes, la cumpliré según lo acordado». Victoria lo pensó un momento y añadió: «Ah, por cierto, a Julian le encanta la sopa de cangrejo. Ve a comprar unos cangrejos frescos, pela y hazle la sopa». El mensaje se envió pero no obtuvo respuesta, como una piedra que se hunde en el mar. No era el estilo habitual de Ethan Clarke, quien solía responder a cada uno de sus mensajes. De pronto, Victoria recordó las palabras de su madre. ¿Acaso Ethan Clarke realmente planeaba abandonar la familia Lancaster y dejarla a ella? Al pensar en ello, un dolor agudo e inexplicable atravesó el corazón de Victoria. Ya no podía pensar en nada más y condujo directamente hacia su casa. Incluso la llamada de Julian en el camino fue respondida por él de manera evasiva. «Julian, ya te he acompañado durante 3 días. ¿Puedo ir a confirmar lo de Ethan Clarke y luego vuelvo inmediatamente a estar contigo?». Aunque era una pregunta, Julian percibió en sus palabras un tono que no admitía negativas. Incluso cuando las sábanas estaban a punto de romperse bajo sus uñas, él solo le recordó con dulzura a Victoria que tuviera cuidado. Victoria se paró frente a la puerta principal, tomó varias respiraciones profundas antes de atreverse a poner su huella digital.
Ethan Clarke, la casa estaba vacía. Una oleada de pánico sin razón surgió en el corazón de Victoria, que buscó como loca en cada habitación de la casa. Pero no, en ninguna parte estaba Ethan Clarke. ¿Cómo era posible? Ethan Clarke la quería tanto, como podía irse así sin más. Victoria llamaba a Ethan Clarke una y otra vez, desesperada. Pero solo recibía la misma voz robótica y fría. El número al que llama está apagado. Por favor, inténtelo más tarde. Sorry. Finalmente, todos los objetos al alcance de la mano sobre la mesa fueron destrozados por completo por Victoria. Cuando el teléfono móvil golpeó el violín inacabado junto a la ventana, de repente, su ceño se relajó. Como si hubiese encontrado un tesoro invaluable, lo abrazó contra su pecho. Ya te dije que Ethan Clarke solo estaba haciendo un berrinche, ¿cómo iba a tener el corazón para dejarme de verdad? Ethan Clarke no fumaba ni bebía, su único pasatiempo era tallar violines. Y a ella le encantaba tocar el violín. Cuando recién empezaron a salir, Ethan Clarke le había prometido que le regalaría un violín tallado por sus propias manos el día de su boda. Para ello, se dedicó día y noche, desde los diseños hasta la selección de materiales, todo lo hizo personalmente. Este violín le costó incontables esfuerzos a Ethan Clarke. ¿Cómo podría no llevárselo? Al pensar en ello, Victoria se alegró un poco, sacó su teléfono y envió a alguien a buscar a Ethan Clarke. Apenas había colgado el teléfono cuando Julian llamó. «Hermana Victoria, sálvame. El hermano Ethan, él quiere matarme». ¿Qué? La expresión de Victoria cambió bruscamente y se levantó repentinamente del suelo. Había pensado que estos días de indiferencia serían suficientes para que Ethan Clarke aprendiera la lección. Nunca imaginó que en cambio intensificaría sus acciones para atacar a Julian. Una mirada fría cruzó por los ojos de Victoria. «Julian, no temas, voy a rescatarte de inmediato». Después de colgar el teléfono, Victoria salió corriendo de su casa de inmediato y se dirigió a toda velocidad hacia la ubicación de Julian. Apenas bajó del coche se encontró con la señora Lancaster, quien llegaba acompañada de un grupo de policías. «Mamá, ¿estás loca? ¿Traes a tantos policías? ¿Y si Ethan Clarke se vuelve loco?» La señora Lancaster lanzó una mirada exasperada a Victoria, sin entender cómo sus genes habían podido producir una hija así. ¿Será que los genes inferiores del lado de su padre eran demasiado fuertes? Pensando en ese hombre que había trepado en la sociedad mediante el matrimonio, la señora Lancaster habló con mal humor. «En una sociedad de derecho no llamas a la policía, crees que estás en una película, pero cuando atrapemos al secuestrador, quiero ver si resulta ser nuestro Ethan el que secuestró a Julian». Apenas la señora Lancaster terminó de hablar, una figura apareció tambaleándose a lo lejos. «Hermana Victoria», Julian estaba desaliñado, cubierto de moretones y heridas por todo el cuerpo. Era evidente que había sufrido torturas inhumanas. Sin pensarlo, se abalanzó hacia adelante, sostuvo a Julian y lo atrajo hacia su pecho, permitiendo que todo su peso descansara sobre ella. «Julian, ¿qué te pasa?». La voz de Victoria estaba llena de preocupación. Julian tenía los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. «El hermano Ethan se ha vuelto loco, dice que si me mata podrá reemplazarme por completo». «Hermana Victoria, tengo mucho miedo». Mientras observaba la expresión afligida de Julian, Victoria sintió una mezcla de preocupación y ternura. Al escuchar esas palabras, ella estalló de ira al instante. «Cómo desearía despellejar a Ethan Clarke aquí y ahora». «No temas, estoy aquí, nadie podrá hacerte daño». Pero en el siguiente instante, Victoria fue apartada bruscamente por la señora Lancaster. Un sonoro golpe resonó en todo el espacio. «Julian, eres un miserable, ¿hasta ahora sigues fingiendo?». Julian miró el rostro enfurecido de la señora Lancaster, mientras un atisbo de culpa brillaba en sus ojos. Pero rápidamente, se tapó el rostro y las lágrimas no cesaban de caer. «Mamá, después de todo, soy tu hijo al que has criado durante más de 10 años. Aunque en aquel momento fuera tan arrogante como para enamorarme de la hermana Victoria, ya he sufrido 8 años de separación de ti y de ella. Hoy casi me mata el hermano Ethan, y en lugar de preocuparte por mí, tú, paf, otra bofetada más». Sangre brotó de la comisura de los labios de Julian bajo la mano de Lady Lancaster. Victoria no podía creer que Julian, a quien había cuidado como a las niñas de sus ojos, recibiera 2 palizas al día de parte de su madre. En un instante, sintió un impulso frenético por abalanzarse, pero los guardaespaldas de la señora Lancaster lo detuvieron. «Ya que insistes en que Ethan fue quien te perjudicó, muy bien, ahora mismo llamaré a la policía para que registre. Si realmente encuentran pruebas, no solo haré que Ethan se arrodille para pedirte perdón, sino que además lo enviaré personalmente a la cárcel. ¿Qué te parece?». Dicho esto, la señora Lancaster hizo una señal a los policías que la acompañaban para que registraran la casa uno por uno. Al ver esto, el pánico brilló por un momento en los ojos de Julian. Aunque esta zona de edificios abandonados era desolada, con tantos policías y guardaespaldas buscando simultáneamente, básicamente no había ningún lugar donde esconderse. Tarde o temprano se descubriría que había fingido que Ethan Clarke intentó matarlo. Los ojos de Julian giraron con astucia. «Mamá, todos saben que nunca me ha querido. ¿Quién puede decir que no estaría escondiendo a mi hermano Ethan, tergiversando la verdad para difamarme? En ese caso, no necesitas seguir buscando. Por el matrimonio de mi hermana Victoria y mi hermano Ethan,
Por la armonía familiar de los Lancaster, este Julian está dispuesto a tragarse la injusticia. Admito que fabriqué cargos contra mi hermano Ethan. ¿Estás satisfecha ahora? Al ver la marca roja de la bofetada en el rostro de Julian, Victoria solo sintió indignación y una punzada de dolor en el corazón. En ese momento, de donde vino la fuerza, no lo supo, pero se liberó de los guardaespaldas y bloqueó la siguiente bofetada que su madre iba a propinarle a Julian. Basta, mamá, ¿qué clase de poción mágica te habrá dado Ethan Clarke para que hayas perdido así el sentido de lo justo? Lady Lancaster estuvo a punto de reírse de ira y, con la otra mano, le propinó una bofetada a su hija. Una idiota, una vil bruja, si tanto la defiendes a esta zorra, entonces te haré ver claramente la verdad. La señora Lancaster arrojó el teléfono contra el regazo de Victoria. El vídeo mostraba todo el proceso, desde Julian pidiendo al maquillador que le simulase heridas, hasta entrar solo al edificio. Julian, al oír aquello, no pudo evitar que le temblaran los labios. Hermana Victoria, no lo creas. Este vídeo es falso, está editado. Julian se abalanzó para tratar de arrebatarle el teléfono a Victoria, pero varios guardaespaldas lo detuvieron. Hermana Victoria, después de todo este tiempo juntos, ¿me conoces? ¿Cómo podría yo hacer algo así? Las lágrimas y los mocos de Julian se mezclaban en su rostro mientras temblaba de miedo, incluso sus piernas se estremecían. En ese momento, Victoria lo miraba fijamente, y su mano que sostenía el teléfono crujía por la fuerza que ejercía. Al siguiente segundo, ella extendió la mano y pasó los dedos por la herida en el cuello de Julian. A pesar de que ya se había maquillado, las yemas de los dedos de Victoria aún dejaron varias marcas rojinegras. Hermana Victoria, es solo que te quiero demasiado. La voz de Julian fue interrumpida por la risa extraña de Victoria. Nunca había visto a Victoria tan enloquecida. Aunque se reía, sus ojos estaban llenos de un frío venenoso. Parecía querer despedazarlo y devorarlo. ¿Entonces crees que esto también está sintetizado? Victoria empujó el teléfono contra la cara de Julian. En su interior estaban todos los recuerdos de ella y Julian durante estos 8 años, que Ethan Clarke había editado en un vídeo compilatorio y ahora se reproducía poco a poco. Hasta hace 6 años, cuando acompañó a Julian en una noria y se besaron apasionadamente en el punto más alto. Hace 4 años, en el cumpleaños de Julian, se envolvió como un regalo con una cinta roja y apareció completamente desnuda ante él. Hasta ayer, cuando estuvieron en una casa encantada discutiendo cómo ponerle los cuernos a Ethan Clarke y pasaron la noche de fiesta en el hotel. Todo esto llevaba sin excepción el sello de Julian. No era de extrañar que Ethan Clarke conociera su relación con Julian, ni que apareciera en la casa embrujada cuando ella había reservado el lugar exclusivamente. Las venas de Victoria palpitaban en su frente mientras sus dientes rechinaban con fuerza. Su rostro refinado se distorsionaba completamente por la ira. No podía imaginar que la persona a la que había consentido con todo su corazón durante tantos años, en realidad había estado podrida hasta los huesos desde hacía mucho tiempo. En un momento de confusión, Victoria pensó en Ethan Clarke durante todos esos años. Incluso cuando fue malinterpretado una y otra vez, cuando fue tratado tan cruelmente por ella, nunca tuvo ni media queja. En su mente apareció la mirada decepcionada de Ethan Clarke vez tras vez, hasta que hoy, finalmente se convirtió en serenidad y total indiferencia. Victoria no podía imaginarse cómo Ethan Clarke había logrado sobrevivir aquellos 8 años. Tenía al ser amado frente a sus ojos, pero sabía que ese amor ya la había traicionado. Victoria, ¿a qué clase de persona llena de sinceridad y amor has defraudado? Victoria sintió un dolor punzante en su pecho, como si miles de agujas estuvieran clavándose una y otra vez en su corazón. Julian jamás la había visto en ese estado. En un instante, su rostro palideció de terror, hasta el aire se impregnó del desagradable olor a orina. Hermana Victoria, me equivoqué, realmente reconozco mi error. Victoria, sosteniendo el teléfono, se lo estrelló con fuerza contra su rostro. A Julian se le cayeron varios dientes, su cara ensangrentada lo dejaba en un estado lamentable. Pero él no se atrevía a detener sus súplicas. Victoria era su único apoyo. Si realmente la ofendía, nunca más tendría la oportunidad de vivir una buena vida. Hermana Victoria, antes te amaba demasiado y temía que alguien te arrebatara. Estuve mal, esta vez realmente he comprendido mi error. Iré a disculparme con Ethan, y si él está dispuesto a regresar, incluso me arrodillaré y le tocaré el suelo con la frente. Victoria fingió no escuchar, agarró la barbilla de Julian con fuerza y esbozó una sonrisa siniestra. ¿No te gusta fingir que eres víctima, cojo? Hoy, haré que tus sueños se hagan realidad. ¿Qué te parece? Dicho esto, extendió la mano para tomar el bate de béisbol que le entregó un guardaespaldas cercano y lo azotó con fuerza contra la pierna de Julian. Un grito desgarrador resonó durante toda una hora en la zona de edificios abandonados, pero nadie se atrevió a intervenir. No fue hasta que el cielo comenzó a oscurecer que Victoria salió, cubierta de sangre. Al ver a su madre, sus ojos brillaron y casi se arrastró hacia ella en su prisa por llegar. Mamá, no encuentro a Ethan. Ninguno de los enviados pudo hallar rastro de Ethan Clarke, como si se hubiera esfumado en el aire. Arrodillada en el suelo, sollozaba sin control. Mamá, tú siempre te llevaste bien con Ethan, seguro sabes dónde está. Por favor, dime, ¿de acuerdo? La señora Lancaster contempló el estado de su hija, y por un instante, un destello de compasión cruzó su corazón, pero desapareció tan rápido como llegó.
Con frialdad, retiró el dobladillo de su pantalón que Victoria abrazaba con desesperación. Esta vez me temo que no podré complacerte, ni siquiera yo sé dónde está Ethan. Victoria, al oír estas palabras, pareció perder todas sus fuerzas y cayó sentada en el suelo. La señora Lancaster hizo una pausa. A partir de hoy quedas excluido del linaje familiar, ve con él a cambiar su nombre. Mañana retomaré el control del conglomerado Lancaster y dejarás de ser accionista. Por lo demás, que te vaya bien. Cuando llegué a la casa de Prescott, ya era el atardecer. No había un solo lugar en la enorme mansión que no fuera accesible para una silla de ruedas. Incluso los sirvientes me recibieron con cortesía y entusiasmo, sin ninguna de las miradas despectivas que solía recibir de los empleados en la casa Lancaster. Pero era precisamente el excesivo entusiasmo y atención de la familia Prescott lo que me hacía sentir inquieto. Después de cenar, finalmente no pude resistirme y le pregunté a Sophie Prescott, esa socialité neoyorquina. Señorita Prescott, ¿este acto de desviar la desgracia pondrá en riesgo mi vida? ¿Podría explicármelo para que pueda prepararme y organizar mis asuntos pendientes? Sophie se quedó paralizada por un momento y luego soltó una carcajada. Tomó el contrato que había entregado el mayordomo y se sentó con una postura muy formal. Primero, no hace falta ser tan formal, Ethan hermano mayor. Puedes llamarme Sophie. En segundo lugar, esta vez evitar el desastre no pondrá en peligro la vida, pero como se trata de algo que afectará el resto de la vida de Ethan hermano mayor, debemos ser minuciosos. Si hay algo que no te guste, dime sin dudar y lo cambiaré por ti. Tomé con cierta perplejidad los dos contratos que Sophie me entregó. ¿Qué podría ser ese asunto que involucraba el resto de mi vida? Inmediatamente, cuando vi el acuerdo de matrimonio y el contrato de donación de acciones del grupo Prescott, lo entendí todo. Sofía quiere casarse conmigo y regalarme gratuitamente el 25% de las acciones del grupo Prescott. Ninguna cláusula del contrato por separado me perjudicaría. Pero, ¿por qué? Cuando $52 millones ya son más que suficientes. Aunque el matrimonio sea para evitar desgracias, ¿qué motivo hay para regalarme acciones gratuitamente? Parece que el hermano Ethan realmente me ha olvidado. Sophie frunció los labios, inflando las mejillas mientras se acercaba a mí y decía palabra por palabra, hermano Ethan. Apreté con fuerza el contrato que sostenía. Así que aquella niña pequeña eras tú. Hace 20 años, Sophie fue secuestrada y llevada a nuestro pueblo. Fui yo quien a escondidas la rescaté y la llevó a la comisaría. Después de separarme de mi familia aquel año, fui secuestrada por traficantes de personas y sufrí abusos inhumanos. Cuando no obedecía, me clavaban agujas bajo las uñas, incluso me obligaban a comer comida podrida y a aprender palabras obscenas. Esa experiencia sigue siendo mi pesadilla eterna. Después de ser rescatada, Sophie se resistía mucho a recordar lo sucedido durante ese periodo. Ella sufría de una grave amnesia selectiva, para escapar de esas experiencias dolorosas. Pero ella siempre soñaba. En sus sueños, solo había una imagen recurrente, yo tomándola de la mano mientras huíamos entre bosques profundos y montañas antiguas. Durante la universidad, finalmente reuní el coraje para someterme a terapia psicológica y recordé al niño que me salvó aquella vez, y también a ti, hermano Ethan. Más tarde, Sophie utilizó la influencia de los Prescott para encontrarme. Pero aunque logré el éxito y tenía a Victoria a mi lado, Sophie sabía que no era realmente feliz. No quería perturbar mi vida precipitadamente, así que inventó la excusa de protegerme de la desgracia. Utilizando macrodatos, ese mensaje de texto fue enviado a mi teléfono móvil. Hermano Ethan, si no fuera por ti, probablemente ya estaría muerta en ese infierno. Mi mano se detuvo en el aire por un momento, pero al final la posé sobre la cabeza de Sophie y la acaricié. Sophie, todo ha pasado. Mi madre también fue secuestrada y vendida en un pueblo remoto. Era una estudiante de posgrado con un futuro prometedor, pero fue arruinada por personas como mi padre. Presencié cómo mi madre mató a mi padre y luego se suicidó frente a mí. No le conté a Sophie que aquella tarde en que la salvé, en realidad iba a lanzarme al río. Fue su aparición lo que me dio la esperanza para seguir viviendo. Sophie acarició mi rodilla y apoyó su rostro contra mi pierna. Aquel que solía narrar sus experiencias con indiferencia, de pronto tuvo los ojos enrojecidos en ese instante. Hermano Ethan, solo me reprocho mi propia cobardía, dijo. Debí encontrarte antes. Un mes después, gané el primer premio en el concurso de luthiers de violines en Italia. En medio del júbilo de la multitud, Sophie y yo nos arrodillamos en un solo antebrazo, abriendo mutuamente una cajita de terciopelo rojo que guardaba un anillo. Hermano Ethan, ¿quieres casarte conmigo? Sophie, ¿quieres casarte conmigo? En ese instante, vimos expresiones de asombro reflejadas en los ojos del otro. Inmediatamente soltamos una risita ahogada. Pero antes de que pudiéramos terminar de decir sí, acepto, la puerta del salón se abrió de golpe. Ethan Clark, no puedes casarte con ella. Victoria, a quien no había visto en meses, apareció de repente en ese momento. Llevaba un vestido de novia y un velo, entró corriendo por la puerta y me entregó un violín. Ethan, ¿no dijiste que me besarías cuando este violín estuviera terminado? Mira, ya lo he terminado. Podemos volver a Los Ángeles y casarnos. Aquella Victoria que alguna vez fue radiante y deslumbrante, ahora se veía increíblemente humilde. Ni siquiera el maquillaje más cargado podía ocultar la palidez y el agotamiento de su rostro. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? La traicionera, nunca fui yo.
Ayudé a Sofía a levantarse y tomé su mano para tranquilizarla. A nuestro alrededor no dejaban de escucharse murmullos. Más que por el chisme, lamentaban el violín que sostenía Victoria. Qué lástima, el tallado del cuerpo del violín es simplemente divino. Pero el resto, ¡ay! Exacto, si el señor Clark hubiera terminado este violín por completo, probablemente habría revolucionado el mundo de la lutería. Qué pena que haya quedado así. El rostro de Victoria se tornaba cada vez más pálido entre los murmullos de lamento de los presentes. No dije palabra. Extendí lentamente mi mano, tomé aquel violín, y bajo la mirada expectante de Victoria, lo estrellé contra el suelo con violencia. Señorita Lancaster, ¿realmente cree que ahora me casaría con usted? Victoria miraba atónita el violín hecho pedazos en el suelo y de repente, como enloquecida, se lanzó a recoger los fragmentos rotos. Ni siquiera notó cuando las astillas de madera se le clavaban en los dedos. Le dirigí una sonrisa de disculpa a Sofía y tomándola de la mano, me alejé con ella. Victoria se abalanzó en ese momento. Ethan, no te vayas, Ethan. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Ya le rompí las piernas a Julian y nunca más podrá tener hijos. Ethan, regresa conmigo. Compensaré todos mis errores contigo por el resto de mi vida. Por favor, Ethan, ¿me perdonas? Su rostro estaba bañado en lágrimas y sus ojos solo reflejaban súplica. La miré en ese estado deplorable, pero no sentí ni un ápice de compasión en mi corazón. Yo también me humillé ante ella hasta lo más profundo de mi ser, pero lo único que obtuve a cambio fueron heridas que siempre pedían más. Esas cicatrices, aunque hayan sanado, se convirtieron en una marca que nunca podrá borrarse. Victoria, durante 8 años te he perdonado 1000 veces en mi corazón, pero nunca supiste aprovechar ni una sola oportunidad. Dije con frialdad y luego me liberé de la mano de Victoria que tiraba de mi pantalón. Cuando intentó abalanzarse de nuevo, Sofía la detuvo y le dio una bofetada en la cara. Si el hermano Ethan es demasiado amable, esta bofetada la daré yo. Señorita Lancaster, recuerde esto bien, el hermano Ethan es ahora el CEO del grupo Prescott de Nueva York y también mi prometido. Le ruego se comporte con respeto y deje de andar con manoseos. Con un gesto de compasión, froto las manos de Sofía y le pregunto, ¿no te ha dolido mucho? Esa bofetada no es nada comparado con lo que he vivido durante estos 8 años. El día que me casé con Sofía, llegó una noticia impactante desde Los Ángeles. Se dice que Victoria mató accidentalmente a Julian la noche anterior, y tras confirmar su muerte, saltó desde el piso 28. La policía encontró su nota de suicidio en su habitación. Quería cambiar su vida porque yo la recordara para siempre. Pero para mí, ella ya era menos que un completo desconocido. Entre los vítores de todos, coloqué el anillo en el dedo de Sofía y me incliné para darle un beso suave en los labios. En esta vida, permaneceré junto a quien lo merezca. Fin.